Gloria sea a Dios. Bien, vamos a estudiar en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Lo leemos en el nombre de Jesús. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Gloria sea a Dios. Ahí tenemos el versículo bíblico. Este versículo es muy conocido por todo el cristianismo y siempre tomamos la última parte de este versículo, que siempre lo confesamos. El justo por su fe vivirá. Está diciendo el justo por su fe vivirá. Ahora, si hay alguien que es un justo y vive por fe, recuerde que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De manera que si el justo vive por fe, va a traer todas las cosas por convicción a su vida y va a vivir bien. Siempre va a creer porque el justo por su fe vivirá. Fe es creer, vivirá creyendo. Y como vive creyendo, entonces él conquistará todas las bendiciones que Dios ha prometido y ha establecido para todos sus hijos. Las bendiciones que están en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El justo va a conquistar muchas cosas porque él vive por fe. El justo vive por fe. Entonces él va a conquistar muchas cosas. Le voy a dar un título a esta enseñanza y es crea y conquiste. Porque si el justo por su fe vivirá, entonces él va a conquistar muchas cosas porque la fe es creer. Por eso tiene este nombre, crea y conquiste. Porque si no se cree, no se puede conquistar las cosas. Hay que creer para conquistar. En el mundo hay un refrán que dice ver para creer, ¿verdad? Eso lo dicen allá en el mundo. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios es creer para ver. Es eso, creer para ver. Y ella dice de otra forma. Entonces hay que creer para ver. Y cuando uno cree, va a ver las cosas que uno conquista. Crea y conquiste. Porque al creer uno va a conquistar todas las bendiciones que hay para nosotros. ¿Ok? Este es el título. Crea y conquiste. Bien, antes de entrar en el tema, le voy a decir unas cositas aquí muy importantes que engranan muy bien con respecto al versículo y al título de la enseñanza, que dice crea y conquiste. Ustedes saben que Dios le prometió a Josué y a Caleb unas tierras, ¿verdad? Se las dio. Pero luego ellos tuvieron que ir a sacar a los bandidos que estaban allí. Tuvieron que ir a fuerza de espadas. Pero es algo bendito, escuche bien, es algo bendito saber que voy a ganar. Ellos sabían que iban a ganar, porque sí, ya la victoria estaba dada para ellos, porque Dios se lo había dicho. Entonces es algo bendito saber que voy a ganar, que voy a pelear y voy a ganar, que tengo la victoria asegurada. Por eso que la Biblia dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso que la Biblia dice eso. Es muy bendito y poderoso saber que voy a ganar en todo, porque ya la victoria está dada. Entonces, si usted cree, va a conquistar, porque esta gente creyó lo que Dios le había dicho a través de Moisés, que él les había dado unas tierras, de manera que ellos creían que ellos iban a conquistar esas tierras, que de antemano ellos tenían la victoria porque Dios se las había dado. Eso es muy importante, por eso que la Biblia dice,
somos más que vencedores, porque ya la victoria está dada. Entonces hay que creer así como creyeron estos hombres y conquistaron. Entonces vamos a ver en esta enseñanza algo que tenemos que renovar en nuestras almas. Recuerde de que el ser humano, por la caída de Adán, entró en un conformismo, en una limitación. Todo lo ve limitado. El que no puedo, que parece, será así o que no será, ¿entiendes? Eso es la limitación del ser humano después de la caída de Adán. Entonces, si uno cree, va a conquistar. Porque esta limitación que el hombre tiene por causa de la caída, que no puede, que a lo mejor, que puede ser, y otras cosas más, es de este mundo, no del reino de Dios. Porque en Dios no hay limitación y en Dios no hay, puede ser, ¿será que es así? A lo mejor, no, Dios es certero. Las leyes del reino de Dios son certeras. Esto es así y es así. Más dice Dios que Él llama las cosas que no son como si fuesen. No hay nada allí y Él dice sí hay. ¿Ves? Ese es el sistema de reino. Entonces, el hombre por la caída entró en esas limitaciones, en esos pensamientos, en esos deseos tan raros. Entonces vamos a hablar acerca de eso. Crea y conquiste. Entonces, el conformismo no es de Dios. Nunca se conforme con lo que tenga, no. Porque el conformismo no es de Dios. Y a lo mejor usted está conforme con ciertas cosas, pero déjame decirle algo. Aunque usted esté conforme, Dios no está conforme con lo que usted tiene. Ajá. No está conforme. ¿Por qué Dios no está conforme con lo que usted tiene, aunque usted esté conforme? El conformismo no es de Dios, sino del sistema de este mundo. Y a lo mejor usted está conforme con ciertas cosas, pero déjame decirle algo, aunque usted esté conforme, Dios no está conforme con lo que usted tiene. No, no está conforme. ¿Por qué? Bueno, por la siguiente razón. En Juan 10:10 habla Jesús de Satanás y habla del mismo. Vamos a agarrar lo que habla del mismo. Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Está viendo? Que Dios no está conforme con lo que usted tiene. ¿Por qué? Porque usted todavía no tiene abundancia y sobreabundancia. Entonces, si Él vino para que usted tenga abundancia y sobreabundancia y no la tiene, entonces Él no está conforme, porque Él vino y sufrió tanto, fue tan atroz el sufrimiento, el sacrificio que Él tuvo, para que tú y yo tuviésemos abundancia y sobreabundancia que no hayamos alcanzado. Entonces Él no está conforme con eso, con lo que tenemos, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso Él no está conforme con lo que nosotros tenemos. Mas, sin embargo, muchos cristianos están conformes con lo que tienen. Y el conformismo no es de Dios, es del sistema de este mundo. Por eso es que el Espíritu Santo, a través de Pablo, en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo. ¿Ves? El conformismo es de este siglo, de este sistema que hay aquí en la tierra. Y dice, no os conforméis a este siglo. Ahora, para que no haya conformidad en un cristiano, tiene que renovar la mente, dice Pablo. No os conforméis a este siglo,
sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ves? Entonces, para que uno no esté conformado, uno tiene que estarse renovando cada día. ¿Con qué? ¿Con una cuerdita? No, con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que renueva el alma y la saca del conformismo. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformado. Hay que transformarse por medio de la renovación del entendimiento de la mente. ¿Y con qué se va a renovar eso? Con la palabra de Dios. De manera que para que una persona cristiana salga del conformismo, tiene que estarse renovando con la palabra de Dios la mente del alma. Hoy, mañana, pasado mañana y siempre. Porque si no se renueva la mente del alma, entonces va a tener conformismo. No os conforméis a este siglo, porque el conformismo es de este siglo, de este sistema. Entonces hay que estarse renovando por la revelación de la palabra de Dios constantemente para salir del conformismo y así tener lo que Dios envió a través de Jesucristo o prometió a través de Jesucristo, la vida en abundancia. Pero hay que transformarse por medio de la renovación del entendimiento, a través de la palabra de Dios revelada. Así que tiene uno que estar buscando la revelación de la palabra de Dios constantemente, sin fallar. Esa es la verdad. Entonces, a lo mejor usted está conformado con lo que tiene, pero Dios no está conforme con lo que usted tiene. No. Vamos a Santiago capítulo 4 para que veamos algo allí. Mire esto. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. No tenéis lo que deseáis. Dice allí. ¿Por qué? Porque no pedís. Está viendo que Dios no está conforme. Y dice 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora más adelante yo les voy a explicar esto. Entonces vemos de que Dios no está conforme con lo que usted tiene. Dios no está conforme con lo que usted tiene. Y es más, si usted alcanza la abundancia, todavía Dios no está conforme. ¿Aló? Todavía Dios no está conforme si alcanza abundancia. Cada día tienes que alcanzar más y más y más. Así es. Así es Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, eso es así. Son principios bíblicos sin equivocación. Mientras más usted alcanza, Dios quiere darle más aún. Porque Dios es eterno y es novedoso. Él cada día quiere dar cosas nuevas, cada día. Hoy nos quiere dar cosas nuevas. Mañana también, pasado mañana y siempre. Y siempre sigue porque Dios vive un eterno presente. Entonces, ¿cuándo usted cree que Dios nos dejará de querer dar? ¿Aló? ¿Está viendo eso? Ajá. Dice la Biblia, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y eso mucho es poco para Dios. Es poco para Él. Imagínese eso. Entonces, diga conmigo, Dios no está conforme con lo que yo tengo. Diga otra vez, Dios no está conforme con lo que yo tengo. Ahora diga de esta manera, Dios no está conforme con lo que yo he alcanzado. Ajá, porque Dios quiere que se alcance hasta la plenitud. Escuche bien, ¿por qué? Mire lo que dice Efesios 4, del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta, ve un tiempo, hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ves? ¿Estás viendo? Hasta donde Él quiere que alcancemos, hasta donde Jesús alcanzó. Entonces, cuando lleguemos a la medida de estatura de la plenitud de Cristo, plenitud completo, es que cada día habrá más y más y más. ¿Está viendo eso? Esa es la verdad, queridos hermanos. Entonces, tienes que transformar la mente, no conformarse, porque el conformismo es de este siglo, de este mundo, no de Dios. Y tienes que renovar la mente con la revelación de la palabra de Dios. Cada día, constantemente. Así como la revelación de la palabra nunca acabará, la prosperidad de los hijos de Dios no se detendrá o no se detendrá. Lo repito, así como la revelación de la palabra de Dios nunca acabará, la prosperidad de los hijos de Dios no se detendrá. No se detendrá nunca. Porque mientras se renueva en la mente para no conformarse a este siglo, mientras recibe la palabra de Dios, se va transformando y va prosperando. Y como la palabra de Dios es el alimento espiritual de los hijos de Dios, para alimentarse para siempre, entonces la prosperidad de los hijos de Dios no se detendrá, por causa de la revelación de la palabra de Dios que nunca acabará. ¿Aló? Siempre estarán prosperados. Bien, la palabra de Dios es la que hace prosperar. Mira lo que le dijo Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La prosperidad viene por la revelación de la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, así como la revelación de la palabra de Dios nunca acaba, porque la palabra es Dios y Dios es la palabra y Dios es eterno. De manera que Dios por toda la eternidad nos podrá enseñar, y cada día que nos enseñe serán nuevas revelaciones. Y la revelación es como los números. Usted cuente del 1 en adelante. ¿Termina él? No termina. Bueno, la revelación es más poderosa que eso. Nunca termina. Y como la revelación nunca acaba, y por la revelación de la palabra de Dios viene la prosperidad, entonces la prosperidad de los hijos de Dios no se detendrá. Aló, mientras recibas revelación de la palabra de Dios, tu prosperidad no se detendrá, sino que aumentará. Vive Cristo para siempre. Amén. Aleluya. Entonces, más nunca diga esto que le voy a decir. Más nunca diga: yo con esto vivo. Esto es conformismo, ¿verdad? Y muchos cristianos le dicen a Dios: Señor, dame lo esencial, solamente para este día. No, le falta bastante a ese cristiano. Está en un reino pero equivocado. Está equivocado ese cristiano. Señor, no importa que sea un pancito con agua. No, chicos, Dios te quiere dar una pizza, un plato de espagueti, un plato de bistec. Sí, algo bueno, como un pancito con vaso de agua. No, yo sé que tú vas a prosperar cada día, hermano. Mientras tú recibes esta palabra revelada de Dios en tu corazón, es decir, en tu espíritu, para que tu espíritu y el Espíritu Santo la pasen en forma de iluminación para tu alma y tu alma sea renovada, vas a ir prosperando. Porque la revelación de la palabra es la que prospera. Entonces, más nunca diga: yo con esto vivo. No, esto no es así. Ya con esto vivo significa: ya no busco tener nada más. Y si no busca tener nada más, ¿qué va a tener? Porque las cosas se acaban. ¿Aló? ¿Sí o no? Se acaban.
Te lo repito, yo con esto vivo significa ya no busco tener nada más. Y si no buscas tener nada más, las cosas se acaban. Escúcheme, eso es pecado, decir eso. Ay, yo no sabía que era pecado. ¿Se recuerda las zorras pequeñas? Que son los pecados que muchos no ven. Todavía eso falta enseñar allí esa zorra pequeña. Bueno, eso es pecado. No, eso no es pecado, dicen, no, sí es pecado. Porque Cristo está. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y esa expresión no proviene de fe, sino de una incredulidad. Aló, vive Cristo. ¿Es bueno que la revelación se detenga y nunca más escuchemos una nueva? No es bueno. Tampoco es de Dios vivir de la misma manera todos los años. No es de Dios. Porque si la revelación no se detiene y ella da la prosperidad de los hijos de Dios para que no se detenga, entonces tampoco es de Dios vivir de la misma manera todos los años. Tiene que ir uno prosperando por la revelación de la palabra de Dios. Esa es la verdad. Así es. Entonces, allí vemos algo acerca de lo que dice Santiago. Y más adelante, de lo que yo les voy a decir, va a engranar mucho con lo que dice Santiago. De que no recibí porque pedís mal. Vamos a ver eso de que cómo se pide mal. ¿Cómo es eso? Entonces, tenemos que no ser conformismo y nunca decir, yo con esto vivo. No, jamás. Tú no puedes vivir teniendo una cantidad de dinero y decir, yo con esto vivo. No, porque cada día aumentan las cosas. Ajá. Y si cada día aumentas las cosas, entonces la cantidad de dinero que tienes va a tener menor soporte o validez. Claro, nunca digas eso, yo con esto vivo, no. Eso significa que ya no buscas tener nada más. Y si no buscas tener nada más, entonces no tendrás más nada, porque te va a consumir las cosas que están aumentadas. Ajá. Escúcheme bien lo que le voy a decir. De la misma manera que Dios le pone en el corazón a un cristiano para que ore por algo o por alguien, para luego Dios legalmente, por medio de esa oración, obrar y producir el milagro o el bienestar de esa persona o en esa familia, de la misma forma lo hace con el deseo de ponerte deseo en tu corazón. ¿Aló? ¿Vive Cristo? De esa manera. Lo vuelvo a repetir, así como Dios le coloca, le pone en el corazón a personas a orar por alguien o por algo, así mismo Dios te pone en tu corazón deseos, de que tú desees algo. Ahora, esos deseos no son cualquier deseo, son deseos que están enmarcados en la redención, en la perfecta voluntad de Dios, en los principios correctos de Dios. Ajá, por si acaso. Entonces, cuando Dios hace eso, es porque quiere que esos deseos que te pone en tu corazón, Él cumplírtelo, porque Él lo hace para eso. Cuando a usted le nace un deseo en el corazón, oído, y quiero que me pongan mucho cuidado, cuando a usted le nace un deseo en el corazón, fue Dios que se lo puso. ¿Usted sabía eso? Bueno, sépalo. Aló, te lo repito. Cuando a usted le nace un deseo en el corazón, fue Dios que se lo puso para que usted desee eso y Él poder dárselo. Aló, vive Cristo. Te lo repito otra vez. Cuando a usted le nace un deseo en el corazón, fue Dios que se lo puso
para que usted desee eso y Él poder dárselo. Filipenses 2:13 lo dice. Y yo te lo voy a repetir otra vez antes de leer a Filipenses. Cuando a ti te nace un deseo en el corazón, fue Dios quien te lo puso. Dios entiende eso. Para que tú desees eso que Dios te puso y Él poder dártelo. Porque si Él te pone un deseo y tú no lo deseas, Él no te lo puede dar. Pero Él te pone el deseo en tu corazón. Cuando Él te pone el deseo en tu corazón, tú tienes que desear eso. Y al desear eso, ¡pum!, Él te lo da. Vive Cristo. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Para que usted vea lo que yo le estoy diciendo es verdad. Y dice así: oído, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Te lo voy a repetir 3 veces. Porque Dios es el que en vosotros produce, ¿ve?, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vive Cristo. De manera que cuando a ti te nace un deseo en el corazón, o a usted le nace un deseo en el corazón, fue Dios quien se lo puso. Para que usted desee eso y Él poder dárselo. Ahí lo dice. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está. Igual como trabaja con la oración, trabaja con los deseos. Entonces, cuando tú tengas un deseo en tu corazón que está enmarcado en la redención conforme a la voluntad de Dios, porque aquí dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando tú tengas un deseo en tu corazón conforme a la voluntad de Dios, el deseo que sea, del área que sea, pero conforme a la voluntad de Dios, fue Dios quien te lo puso. Fue Dios quien te lo puso. No fue Satanás, fue Dios. Los deseos de Satanás sabemos cuáles son. ¿Se recuerda cuando hablamos de las cosas del sistema del mundo? ¿Se recuerda? Bueno, esos son los deseos de Satanás. Pero deseos fuera de eso son de Dios. Son de Dios. Entonces, Él hace que de tu corazón salga un deseo por algo para Él dártelo. Pero usted tiene que aplicarle fe a ese deseo que Él puso en su corazón para que usted desearlo. Tiene que aplicarle fe, porque cree y conquista. Cree esa palabra y conquistará el deseo que Dios te puso en el corazón. Que Dios te puso en el corazón. Cree y conquista. ¿No está escrito que Dios satisfará los deseos de nuestro corazón? ¿Aló? ¿Por qué Dios satisfará los deseos de nuestro corazón? Porque son los deseos de Él puestos en nuestros corazones. Por eso que Él quiere satisfacer los deseos de nuestro corazón. Por eso. Pero entonces tiene que aplicarle fe a eso. Porque el justo por su fe vivirá. Tienes que aplicarle fe. Ahora sí nos podemos ir para Santiago, ya que entramos aquí, para ver en Santiago 4, que dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. No tenéis lo
que deseáis. ¿Por qué no tenéis lo que deseáis? Porque no le aplicáis fe. Aló. El justo por su fe vivirá. Cree y conquista. Por eso es que no tenéis lo que deseáis, porque no pedís con fe, porque tienes que aplicarle la fe, porque el deseo te lo pone Dios para que tú le apliques fe y pedírselo a Él. Vive Cristo. Por eso es que también la Biblia dice que nosotros no le amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Jesús le dijo a los discípulos: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Ves? Entonces Dios pone el deseo en nuestros corazones para que nosotros le pidamos ese deseo a Él y Él cumplirlo. Pero tenemos que aplicarle fe. Por eso es que aquí dice: pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Dice aquí, ahora, porque no pedís, y habemos pedido bastantes veces, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué significa eso? Que no pedís con fe. Entonces, el deseo que está en tu corazón tienes que aplicarle fe para poder pedírselo a Dios y Él te concede eso. Porque está escrito: Dios satisfará los deseos de nuestro corazón. Y hay que aplicarle fe. Por eso que la enseñanza se titula Crea y conquista. Si tú crees, conquistas los deseos de tu corazón. Así que comienza hoy mismo a eso, a conquistar los deseos de tu corazón. Todos los deseos que estén marcados en la voluntad de Dios, que salga de tu corazón, aplícale fe y conquistará eso. Aleluya. Así como José y Caleb conquistaron las tierras que Jehová Dios le dio. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Bendito sea Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y qué hermoso, dice que Él nos satisfará los deseos de nuestro corazón. Qué maravilloso nuestro Dios bueno. ¿Ah? Él le pone el deseo en el corazón del cristiano para que el cristiano le pida con fe ese deseo para Él dárselo. Mire lo bueno que es nuestro Dios. ¿Ah? ¿Usted se está fijando lo bueno que es nuestro Dios? Él nos amó primero para que nosotros después le amemos. Porque Él nos entregó el amor de Él en nuestros corazones por el Espíritu Santo para que nosotros le amemos con ese amor. Porque con el único amor que se puede amar a Dios es con el mismo amor de Él. Entonces Él nos amó primero para que nosotros le amemos a Él. Él nos eligió primero para que nosotros los elijamos a Él. Y Él nos puso deseo en nuestros corazones para que nosotros le pidamos ese deseo a Él, que Él puso en nuestro corazón para poder darnos esos deseos. Mire cómo es Dios, los principios de Dios. ¿Aló? Entonces, a partir de hoy en adelante, todos los deseos que estén en tu corazón, que salga de tu corazón, escúcheme bien, que estén marcados en la voluntad de Dios, en el área que sea, en el área matrimonial, en el área del noviazgo, en el área de las finanzas, en el área del trabajo, en el área de las diferentes áreas que haya o ámbitos que haya, que estén marcados en la perfecta voluntad de Dios. Esos deseos son de Dios, y cuando esos deseos están allí, entonces tú le aplicas la fe, se lo pide a Dios, y Dios dice: Gabriel, ¿qué, Señor? Ve a la tierra y llévale el deseo que le puse a mi hija o a mi hijo, que me lo está pidiendo con fe, llévalo. Y entonces Gabriel, como es el mensajero, trae la provisión. Vive Cristo para siempre. Si no le aplicas fe al deseo que está en tu corazón, no lo conquistarás. No lo conquistarás. Jamás. Crea y conquista. Cree y conquista. Porque el justo por su fe vivirá. Aleluya. Vive Cristo para siempre. El justo por su fe vivirá. Tienes que creer cuando esos deseos están en tu corazón. Escúcheme lo que le voy a decir. Los deseos no se originan en los hombres, es decir, en los seres humanos. Recuerde que cuando uno predica dice hombre, está incluido la mujer, ¿verdad?
Entonces los deseos no se originan en los hombres, sino en Dios. Y Él pone esos deseos en el ser humano para que ese ser humano lo tome, le aplique fe y se lo pida a Dios, y para que Dios lo conceda. Eso es de Dios. Los deseos no se originan en los hombres, sino en Dios. Lo vuelvo a recordar otra vez. Recuerde que los deseos de la carne son distintos a los de Dios. Los deseos de la carne lo conocemos. La Biblia dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Ve? Entonces, los deseos de la carne, los dice Gálatas, ¿cuáles son? Entonces, cuando usted se le presente esa clase de deseos, usted lo reprende. Reprende la carne en el nombre de Jesús. Pero el deseo fuera de eso son de Dios. Porque los deseos no se originan en los hombres, sino en Dios. Y Él lo coloca a los hombres, para que los hombres le apliquen fe y se lo pidan a Él. Mire lo que nos ama Dios, el buen Padre que es nuestro Dios, que Él sabe la necesidad que nosotros tenemos. Y por esa razón, y de acuerdo a esa razón, de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos, Él coloca el deseo de acuerdo a la necesidad que tengamos nosotros. Él coloca el deseo en nuestro corazón para que se lo pidamos a Él y Él nos los dé para suplir la necesidad que tenemos. ¿Está viendo cómo es Dios? ¿Está viendo lo maravilloso que es nuestro Dios? Ajá, vamos otra vez a Filipenses. Y que no se nos olvide nunca, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pone en nosotros el querer como el hacer, el querer, el deseo. El hacer es el pedirle el deseo a Él, aplicándole fe para que Él nos los dé. Ajá. Así es. ¿Estás viendo eso? Es maravilloso. ¿Verdad que sí? Maravilloso. Entonces, todos los buenos deseos vienen de Dios. Todos. Lo repito, recuerde los deseos de la carne. Esos no son buenos deseos. Todos los buenos deseos vienen de Dios. Todos. Así que aprovecha. Cuando termines de escuchar esta enseñanza, comienza a pedir los deseos que has tenido en tu corazón, que son de Dios. No crees que son tuyos, no, son de Dios. Comienza a pedírselo. Si es caminando de rodillas, de pie, acostado, comienza a pedirlo. Tú dices, como ya escuché la enseñanza acerca de esto, ya sé que esos deseos son de Dios. Así que, Señor, yo creo. Y si creo, voy a conquistar todo deseo. Yo te pido en el nombre de Jesús, creyendo este deseo que tengo en mi corazón. Yo lo quiero. Señor, concédemelo en el nombre de Jesús. Dios dice, amén, hija, amén, hijo. Aleluya, vive Cristo para siempre. Así que comienza a hacerlo. Así es. Todos los buenos deseos vienen de Dios, toditos. Todos. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 13. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Quién lo va a hacer? Jesús. Ponga cuidado, está hablando Jesús. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Quién lo hace? Jesús. Lo haré. Pero ¿por qué todo lo que pidiera al Padre, dice Jesús, lo haré? Porque lo que le pides al Padre, que son deseos de Él, Jesús lo hará, lo concederá, aplicándole fe. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Versículo 14.
¿Quién lo hace? Dios. Es Dios quien lo hace. Todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, lo haré. El que lo hace es Él. El que pone el deseo es Él. Es Él. Así que ahora, cuando usted termine de escuchar esta enseñanza, no sé qué va a hacer. Si va para su habitación, de pie caminando, lo que sea, usted, no hay ninguna limitación para eso en ninguna religión de eso. Donde quiera que esté, si ahí mismo sentado después de terminar la enseñanza, usted le dice: Señor, yo tengo este deseo. El primero que te voy a pedir aquí, después me voy a mi habitación a pedirte a los demás. Señor, en el nombre de Jesús te pido este deseo que tú pusiste en mi corazón. En el nombre de Jesús yo lo creo que tú me lo vas a dar. Tú estás allí, entonces tú vas allí mismo sentado después de escuchar. Tú le pides a Dios, o cuando vas a orar, le pides los deseos que Él puso en tu corazón. Aplícale fe. Es decir, la enseñanza esta te está dando la fe para que tú se la apliques a los deseos del corazón. Porque ya con esta enseñanza te clarifica el alma de que eso que está en tu corazón lo puso Dios. Y si sabemos que lo puso Dios para que nosotros se lo pidamos y Él concedérnoslos, entonces ya la fe la produce esa palabra, ¿verdad que sí? Ajá. Ya la fe la produce esa palabra. Ahora vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 21. Y dice: os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Dios en vosotros, escúcheme, haciendo Dios en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo Él en vosotros. Lo voy a repetir otra vez. Y dice: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo Él, Dios, el deseo en tu corazón para que tú le pidas. Haciendo Él ese deseo en tu corazón para que tú solo pidas a Él en fe. ¿Estás viendo? Por donde nos metamos, lo dice. Os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Dios en vosotros, o haciendo Jesús, que es Dios, en vosotros, el deseo, lo que es agradable. Lo que es agradable es el deseo de Dios en nosotros, delante de Él por Jesucristo. Él hace en nosotros ese deseo. Entonces, todos los buenos deseos vienen de Dios, todos. Los deseos no se originan en los hombres, no, sino en Dios, los buenos deseos. Entonces, todos los buenos deseos que tú tengas son de Dios. Así que comienzas a aprovechar. Tienes deseos acumulados que están ahí encerrados en ese baúl, en el baúl de los deseos. Lo voy a llamar así, en el baúl de los deseos. En las computadoras, cuando le introducimos los antivirus, hay un antivirus que es el de Avast. Cuando hay un virus que lo neutraliza, ella lo envía al baúl de los virus. Entonces, como Dios te ha puesto no virus, sino deseo en tu corazón, y como no habías tenido esta enseñanza, entonces lo has metido o lo has enviado al baúl de los deseos. Ahora, en ese baúl hay muchos deseos que Dios te puso que no se lo has pedido. Por eso es que dice: porque no pedís. Y si se pide, no se pide con fe. Ajá. Los deseos, dice Santiago. Nos vamos otra vez a Santiago para que vea cómo lo dice.
Y dice así: pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Por el Espíritu Santo podemos ver dos cosas. Porque no pedís. Primero, porque no se pide en fe. Y segundo, porque no se pide realmente cuando hay un deseo. ¿Sí? Lo repito. Pero no tenéis lo que deseáis, porque no lo pedís. Lo envías al baúl de los deseos porque no has conocido acerca de esto que es de Dios. Y cuando se conoce que es de Dios, dice, porque no pedís, es porque no se pide en fe. Así que ahora en adelante tú vas a sacar todos los deseos de Dios que están en el baúl de los deseos y se los vas a pedir a Dios uno por uno con fe. Te repito, como le dije ahorita, la misma enseñanza que te estoy dando, te está dando fe para que se la pongas a la petición de esos deseos. Entonces, como dice Juan, esta es la confianza que tenemos en Dios, en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tendremos lo que hayamos pedido. De manera que el deseo que tú tienes en tu corazón es voluntad de Dios. Y esa es la confianza que tenemos, que si le pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, que son los deseos que están en el corazón, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tendremos el deseo que le estamos pidiendo, porque es el deseo que Él puso en tu corazón. Así que dejas vacío el baúl de los deseos ahora en adelante. Vive Cristo para siempre. Así es. Esa es la verdad verdadera de Dios. Entonces nos vamos otra vez a Hebreos 13:21. Os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros los deseos, lo que es agradable, es decir, los deseos delante de Él por Jesucristo. Él hace en nosotros lo que le agrada a Él. ¿Y qué es lo que le agrada a Él? Sus deseos. ¿Y cuáles son sus deseos? Su palabra, sus pensamientos. Eso lo coloca Él en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que se lo pidamos. Porque como es su voluntad, al pedírselo con fe, Él nos los va a dar. Esa es la verdad. Mire esto que les voy a leer, que tengo por aquí, que lo tomé desde cuando de la Biblia, y esto es un fundamento que yo tengo para mi vida, para cuando yo vaya a hacer las cosas de parte de Dios. Mire lo que dice la Biblia: anda y haz todo lo que está en tu corazón. ¿Qué está en tu corazón? Los deseos de Dios. Los deseos de Dios. ¿Sí? Que es lo que dice aquí: haciendo en vosotros lo que es agradable. Pero dice primero: os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Ves? Su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable, los deseos de Él. Entonces, lo leo otra vez, lo que le iba a leer: anda y haz todo lo que está en tu corazón. ¿Qué está en tu corazón? Los deseos de Dios. Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Vive Cristo para siempre. Porque Jehová está contigo. ¿Por qué está contigo? Porque los deseos que están en tu corazón son de Dios. Son de Dios. Qué maravilloso. Yo lo tengo escrito en los cuadernos. En los cuadernos donde yo tengo la contabilidad del tesoro de la iglesia, ahí tengo eso. En los cuadernos que yo utilizo, coloco esa expresión: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿Está viendo? Jehová está contigo. Claro, Dios está con nosotros. Dios no nos desampara.
como le dije yo a un joven ayer, yo le dije a él que Dios no desamparaba a nadie, ni abandonaba a nadie. Dios está contigo. Dios está contigo porque eres hijo, eres hija. Dios está contigo. Mas Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Mas dijo también, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Lo que te he dicho, ¿qué te ha dicho? Los deseos de Él en tu corazón. ¿Y cuáles son los deseos de Dios? Su palabra, su voluntad. Os haga acto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y ve Cristo. Y también dijo a través del Señor Jesucristo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Dios no te abandonará ni te desamparará. Dios estará contigo siempre y estará colocándote pensamientos, sus deseos en tu corazón para que tú se los pidas con fe y Él dártelos, concedértelos. Y así tu gozo sea cumplido y Él sea glorificado. Y Él sea glorificado. Pedí en mi nombre que yo lo haré. Él lo hace. Pedí en mi nombre que yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, Él hace en nosotros lo que le agrada a Él. Son sus deseos. Sus deseos. Y es maravilloso. Así que cree y conquista. Conquista eso que Dios pone en tu corazón. Recuerde, justo por su fe vivirá. Por su fe. Tienes que agregarle la fe a esos deseos cuando se los pidas a Dios. Y verás grandes milagros, grandes bendiciones en tus manos, en tus vidas, por esa razón. Así que pon por obra esta enseñanza, porque la palabra de Dios es para ponerla por obra. Amén. Entonces estamos bendecidos, hermanos, estamos en victoria. Sigamos adelante y todo nos saldrá bien por causa